Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la que diciendo esto, comenzamos. Su mano todavía acariciaba las mejillas de la princesa Neil. Su instinto rápidamente quitó su mano del agarre de la princesa Neil, pero su corazón todavía anhelaba el tierno contacto que ahora emanaba de la persona que tenía delante. Las delicadas manos de Pilantita también estaban impedidas de mostrar un ligero cariño hacia nadie. Lady Pin se acercó a la princesa Neil tan cerca que casi pueden oírse respirar. Preguntó en tono serio, mirando sus ojos marrones y haciendo contacto visual. Dijiste que me extrañabas más. ¿Cuánto más? Solo entonces todo quedó en silencio durante mucho tiempo. La princesa Neil tragó saliva con dificultad antes de decir en voz alta. Tanto es así que no sé cómo definirlo. Todo lo que sé es que todos los días y las noches de anticipación de tus cartas pasaron muy lentamente, desgastando gradualmente mi cordura. Cada vez que leía la carta, sin importar cuán breve o sencillo fuera el contenido, parecía que mi corazón se reavivaba con alegría y optimismo. Solo entiende que anhelaba ardientemente consuelo, confiando solo en tus cartas. Anhelaba verte en persona y escuchar tu voz, y tenía una intensa curiosidad por saber cómo habías crecido. Sin embargo, ya que no podía hacer nada al respecto, todas las noches antes de irme a dormir, solo podía confiar en mi imaginación para pintar una imagen mental de ti. Solo entiende que sentí dolor y una profunda tristeza por no poder estar presente en todos los momentos de tu vida, desde la graduación de la escuela secundaria, la alegría de ser admitida en la Facultad de Artes, hasta el cumpleaños del año pasado. Celebraste con amigos en un restaurante cerca de la universidad. Me perdí todos esos días importantes. Aunque Pilantita era muy consciente de que no podía solucionar todos los problemas que preocupaban a la princesa Neil, no pudo resistirse a ofrecer consuelo a la persona que tenía delante. Anil, por favor, no te enfades. Aunque Pilantita era muy consciente de que no podía solucionar todos los problemas que preocupaban a la princesa Anil, no pudo resistirse a ofrecer consuelo a la persona que tenía delante. En realidad, Anil está conmigo todo el tiempo. Como te dije a menudo en mis cartas, Pilantita se encontró acariciando suavemente el área debajo de los ojos de la princesa Anil, con la mano que le quedaba, como si intentara disipar un cansancio. No pasé un solo minuto sin pensar en ti. Entonces deberías entenderme mejor que nadie, Kumpin. Esta vez fue la princesa Neil quien se acercó a Pilantita, tomó las manos de Lady Pink y las colocó en su regazo mientras la miraba profundamente a los ojos. Después de hablar en voz baja, la princesa Neil abrazó tiernamente la delicada forma de Pilantita, como si temiera que Lady Pink pudiera desplomarse ante ella. Un calor reconfortante recorrió a la pequeña. En lugar de alejarla, Lady Pink acarició su rostro en el abrazo, permaneciendo allí por un largo tiempo. Curiosamente, el seductor aroma de la princesa Neil pareció tener el efecto contrario, calmando sus emociones. Obligaba a su corazón a dejar de latir de alguna manera. Sin embargo, lo que casi destruyó la mente de Pilantita fueron los suaves susurros en su oído en ese momento. Pero para mí es más que una carencia, es un deseo. No queriendo alejarse, Pilantita decidió hacerlo, saliendo prontamente al escuchar las palabras de la princesa Neil. Una conmovedora declaración le hace saber a Pilantita la respuesta a la misma pregunta que la princesa Neil se ha hecho durante muchos años. No necesitas decir nada, no estoy buscando ninguna respuesta tuya. Simplemente respondí tu pregunta sobre cómo es experimentar algo más que extrañar a alguien. Aunque una sonrisa convincente había vuelto a adornar el rostro de la princesa Neil,
El sentimiento de culpa de Pilantita por romper el abrazo aún persistía en la atmósfera. Echemos un vistazo a tu recuerdo. La princesa Anil cambió de tema sacando una caja de perfume de su maleta y entregándosela a Lady Pink. Me gusta este olor. No estoy segura si te gustará o no. La princesa Anil omitió las palabras porque nunca he encontrado un perfume tan delicioso como tu aroma. Solo en su propia contemplación, evitando presenciar el extraño comportamiento de Pilantita, como lo hizo hace un momento. Pilantita también reflexionó para sí misma. ¿A quién oliste eso? Parece que te gusta mucho este perfume. Los ojos oscuros y brillantes de la princesa Anil contrastan con su sonrisa, que deja al descubierto hoyuelos en sus mejillas. Te anhelo tan intensamente que me encuentro dibujándote en mi imaginación todas las noches, antes de irme a dormir. Pilantita hojeaba las páginas de un cuaderno de bocetos, con una adornada sonrisa, y sus ojos mostraban una sensación de perplejidad, desde la primera hasta la última. Todas estas páginas están llenas de bocetos de ella en su juventud, en diversas posturas. Este libro presenta exclusivamente sus bocetos, sin mezcla ni inclusión de otros. La princesa Anil acaba de regresar a Tailandia después de haber vivido mucho tiempo en el extranjero. Aunque las palabras de la princesa Anil provocaron tal confusión en la mente de Lady Pilantita, que apenas pudo dormir por un momento esa noche. Lady Pin se levantó temprano a la mañana siguiente para poner la mesa para el primer desayuno de la princesa Anil en el palacio, ahora que estaba completo. Pero el resultado de la perseverancia de Lady Pin fue mucho menor de lo que esperaba. Comes muy poco, ¿no te gusta? Lady Pin miró el plato de desayuno que consistía en tostadas, tocino frito, huevos fritos. ¿Qué había preparado? Lady Pink, que desayunó con ella, no pudo evitar sentirse ansiosa. Terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.